pues me gustaría que fuéramos allá al primer libro de los Reyes, que es donde aparece por primera vez la historia de esta mujer. Repito, especialmente para quienes no conocen bien a fondo lo que la palabra de Dios dice, porque sé que otros inmediatamente dicen: Jezabel fue una mujer mala, Jezabel fue una mujer perversa, Jezabel fue una mujer muy, digámoslo así, muy tremenda, ¿verdad, hermanos? Entonces, en el primer libro de los Reyes, cuando la palabra de Dios nos habla de Acab, en el capítulo 16, a partir del versículo 29, ahí habla del reinado de Acab. Amén. Y ahí menciona algunas características de este hombre. Y dice que fue un hombre, un rey malo, que para él le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y dice que tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Y esta mujer logró influenciar de una manera muy tremenda el corazón de su propio esposo, de tal manera que Acab se volvió también igual que ella. Fue una mujer dada a la brujería, fue una mujer dada a la hechicería, fue una mujer rebelde, una mujer que se levantó en contra de los profetas del Señor. Elías precisamente tuvo que vivir la persecución y las malas intenciones de esta mujer. Gloria al Señor para siempre. Esta era una mujer de esas religiosas de corazón, porque así como hay gente, hermanos, que se ha convertido a Cristo de corazón y se vuelven, digámoslo así, radicales, que le sirven al Señor, así también hay gente que es radical en su religión, la defienden a capa y espada, aunque estén perdidos, aunque estén lejos de la presencia del Señor, pero ellos en su convicción lo hacen. Y Jezabel fue una de esas, una mujer convencida en su propia religión, convencida en su fe, de tal manera que cuando usted conoce la escritura en el capítulo 18, cuando Elías se enfrenta a los profetas de Baal y los derrota, amén, y luego les quita la vida, porque primero los derrotó en la parte espiritual, ¿verdad? Cuando él les dijo: si Baal, el Dios de ustedes, responde con fuego, lo vamos a adorar a él y nos vamos a postrar ante él, y Baal se tornará en el Dios poderoso de la tierra. Pero si Baal no le responde y responde mi Dios, Jehová de los ejércitos, entonces a él le vamos a servir también. Y entonces usted y yo conocemos la historia, ¿verdad? Que ese día Dios le respondió a Elías conforme a su petición, conforme al deseo, porque él sabía que de esa manera algunos de Israel, su corazón se volvería a Dios. Y así fue. Cuando sucede toda aquella hazaña extraordinaria, ustedes recuerdan que Elías
les quitó la vida a todos esos profetas, ¿cierto? Entonces primero los derrotó en la parte espiritual, demostrándoles que Baal no era nada, y luego les quitó la vida. Y esto encendió en ira mucho más a Jezabel. Y si antes odiaba a Elías, ahorita lo reodiaba, ¿verdad? Ahora sí, hermanos, fue más tremendo. Y bueno, esto hizo que lo amenazara. Elías huyó y ella, hermanos, siguió su vida normal. En el capítulo 20-21 encontramos la historia acerca de la viña de Nabot, ¿recuerdan? Y ella, por la fuerza, porque escúcheme lo que les voy a decir, Jezabel es sinónimo de esa mujer caprichosa. Jezabel es sinónimo de esa mujer anárquica, es decir, de esa mujer desordenada que no quiere sujetarse a nadie, que quiere ser ella. Es sinónimo de esa mujer insujeta, pero también es sinónimo de esa mujer manipuladora. Gloria al nombre del Señor. Amén, hermanos. Y simboliza esa mujer malvada, impía, seductora, controladora. Gloria al nombre del Señor. Eso representa Jezabel y otras cosas más que uno pudiera seguir mencionando. O sea, por eso ella murió, y recordemos que la muerte de ella fue causa del juicio de Dios. Y el Señor habló de qué manera ella iba a morir. No iba a morir de anciana, no iba a morir por alguna enfermedad, sino que su muerte sería catastrófica. Y la Biblia dice que el día que ella muriera iba a ser atropellada, y dice que la carne de ella se la iban a comer. Amén. Porque fue parte del juicio de Dios. Es decir, no moriría como otras esposas de reyes que la enterrarían, les harían su funeral, tal vez escribirían una memoria acerca de ella, tal vez como muchas veces se hace, ¿no? Que en el momento del funeral le hacen como una biografía contando las cosas, especialmente las cosas buenas, ¿verdad? En el caso de esta mujer no. El día que ella murió, murió así, violentamente, porque ella, dice la Biblia que Jehú llegó a ese lugar de Jezreel donde ella vivía, y cuando ella se dio cuenta que era Jehú, un hombre impetuoso, un hombre bastante también fuerte, dice que ella se camufló para, de alguna manera, dos cosas: tal vez pasar inadvertida, que no la conocieran, o tal vez a través de todo lo que se colocó, llamar la atención y que tal vez Jehú pusiera la mirada en ella, porque era una mujer muy, muy tremenda. Pero resulta de que Jehú la distinguió, pudo darse cuenta que era ella cuando salió y lo observó por la ventana de la casa donde vivía, y le dijo a los siervos: tírenla. Y la tiraron, y dice que cuando cayó a tierra, parece que fue como de un segundo o tal vez tercer piso de la casa donde vivía, dice que la sangre salpicó en la pared, y dijo: déjenla ahí.
mientras él hacía otras cosas, y cuando él vino ya no encontró sino solamente los huesos, porque los perros se la comieron y tal vez los gallinazos también. No se necesitó un tiempo para que se descompusiera, como suele suceder con los animales carroñeros, ¿no? Que esperan que su presa se descomponga para ellos llegar. No, ahí se la comieron, hermano, todavía estaba calientita. Ahí se la comieron. Parte del juicio del Señor. Murió esta mujer, pero parece que su doctrina, su enseñanza no murió. ¿Usted sabe que hay cosas que muere el autor de algo, pero su obra queda? Amén, hermanos. Y en el caso de esta mujer parece que fue igual. Ella murió, Jezabel murió, pero lo malo que ella hizo no murió, sino que hubo gente que lo adoptó. Y siglos después, muchos siglos, ya en el tiempo más moderno del Nuevo Testamento, especialmente Apocalipsis, que se escribió entre el año 90, 95 después de Cristo. Entonces, en las cartas que el Señor le escribe a esas 7 iglesias que menciona Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, ahí menciona a esa iglesia de Tiatira, una población en el Asia Menor, aleluya, donde se formó una congregación hermosa, una congregación que, como todas las congregaciones que han existido, que se han levantado, que han salido del paganismo, que han salido de la idolatría, que como nosotros, que un día llegamos a Cristo, pero que uno tiene un pasado, pero que Dios a uno lo restauró y lo renovó, ¿verdad, hermanos? Y entonces el Señor le escribe esta carta, y entre los textos que leímos, especialmente el versículo 19, uno encuentra allí al Señor reconociéndole la obra de esta iglesia. Y comienza diciéndole: yo conozco tus obras. Empieza a decirle: yo conozco tus obras. Le dice: amor, fe y servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Aleluya. Es algo bonito que Dios le dice en esta parte, a esta iglesia, porque a diferencia de la iglesia de Éfeso, a Éfeso le dijo: pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Amén. Es decir, una iglesia que creció en muchas áreas, pero que luego desciende. Luego ya no está en el mismo nivel. A esta le dice lo contrario: yo conozco tus obras. Y termina el texto diciéndole a ellos que las obras postreras eran más que las primeras. Gloria al nombre del Señor. O sea, era una iglesia que no se había conformado, una iglesia que no se había detenido, una iglesia que seguía creciendo, una iglesia que seguía avanzando, pero hay un problema. Y el versículo 20 lo dice: pero tengo con unas pocas cosas contra ti, y es que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Alabado el nombre del Señor. Hay cosas, hermano, o mejor, la iglesia enfrenta muchas situaciones. Hay problemas que vienen de afuera, ¿verdad? Hay situaciones que como creyentes, que como cristianos uno enfrenta
de afuera. De afuera uno puede ser señalado, de afuera uno puede recibir agravios, uno puede recibir no ser aceptado, ser menospreciado. De afuera puede recibir un sinnúmero de ataques, y yo pienso que es como normal, ¿no? Porque al Señor lo atacaron también, al Señor también lo hirieron con palabras, con acciones, gloria al nombre del Señor. Pero lo tremendo es cuando los problemas o los ataques surgen dentro, porque es más tremendo, ¿verdad, hermanos? Es más tremendo, porque uno no sabe, gloria al nombre del Señor, como uno no conoce el corazón de nadie, ¿verdad? Y resulta de que dentro se pueden estar forjando o dando cosas peligrosas, como le pasó a la iglesia de Tiatira. Mire que el texto anterior concluye diciéndole el Señor a ellos, les habla del amor, de la fe, les habla del servicio, les habla de la paciencia, les habla de las obras postreras que eran mayores que las primeras. No obstante, había un problema interno. Internamente, amén, habían, aquí dice, toleras a esa mujer Jezabel, y precisamente se está refiriendo a la misma que llevó a Acab y a Israel a un fracaso total. Porque esta Jezabel que menciona primer libro de Reyes llevó a la nación a un colapso terrible, hermanos, a un pueblo idólatra, volverlo idólatra, a que ellos desconocieran a Dios. Pero ahora en medio de esta iglesia está surgiendo, en medio de la iglesia de Tiatira, Jezabel se está moviendo, y obviamente lo está haciendo de una forma muy cautelosa, lo está haciendo de una manera oculta, pero está haciendo el trabajo. Y es lo que nosotros debemos tener cuidado. Así como la iglesia de Tiatira tuvo que tenerlo, obviamente el Señor fue quien como que sacó a la luz, porque hay veces que hay cosas, ¿verdad?, que es el Señor el que las saca. Amén, hermanos. El Señor es el que las hace que se vean, porque muchas veces nosotros no las vemos, no tenemos la capacidad del discernimiento para ver lo que está pasando. Amén, hermanos. Aleluya. En este caso, la Biblia dice que el Señor le dijo: pero tengo unas pocas cosas contra ti, es que toleras que esa mujer es Jezabel, que se dice profetiza. Yo les mencioné hace un momento algunas de las características de Jezabel, y les decía que es una mujer caprichosa. Amén. Que es una mujer insujeta, que es también una mujer manipuladora, que es también una mujer que promueve la anarquía. Gloria al nombre del Señor. Y todo esto lo hace, hermanos, con el fin, porque como no quiere sujetarse, no quiere someterse. Usted mira, por ejemplo, a la Jezabel que menciona la Biblia allá del Antiguo Testamento. Ella no se le sometió a su esposo. Cuando este varón Nabot le dijo a Acab que él no vendería la viña porque era la herencia de sus padres, usted se da cuenta que ella tomó
Amén. Ella tomó el liderazgo. Acá dice la Biblia que fue y se puso a llorar por allá aburrido. Y ella le preguntó, bueno, ¿qué le pasa? ¿Usted por qué llora? ¿Por qué tu semblante ha decaído? Y entonces dice que él le dijo, es que le dije a Nabot que me vendiera la viña o que me la cambiara y no quiso hacer. Ella le dijo, tranquilo, no se preocupe, déjeme eso en mis manos, que yo lo arreglo, yo soluciono eso. Y ustedes saben lo que hizo, ¿verdad? Dice la Biblia que ella se aprovechó de la posición que ocupaba como reina, ¿verdad? Y llamó a unos hombres para que atestiguaran contra Nabot, que había blasfemado contra Dios, y de esa manera le quitó la vida. Y no solamente le quitó la vida, se apoderó de la viña y luego se la entregó a su esposo. Entonces ahí nos muestra qué clase de mujer era. Una mujer insujeta, una mujer que no tenía temor de Dios. Alabado el nombre del Señor. Y sucede, hermanos, que ese espíritu de Jezabel no ha muerto. Ese espíritu sigue moviéndose y sabe que dónde se mueve y dónde causa daño, pues precisamente en la iglesia. Amén. Porque ¿qué pretende? Pervertir, dañar, amén, hacer que el hombre de Dios, los hijos de Dios, acepten su doctrina de alguna manera y de esa forma desagradar a Dios. Y note usted, hermano, por ejemplo, aquí dice la Biblia, el Señor habla, le dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, al igual que a esta, así como lo hizo con la otra, con la propia, con Jezabel, la mujer de Acab, que le dio oportunidad para que se arrepintiera, porque ya tuvo la oportunidad de arrepentirse. Amén. Por ejemplo, cuando ella vio que del cielo descendió fuego y consumió el holocausto, que eso fue notorio, que eso fue algo, hermano, extraordinario, que hizo que la gente clamaran a Dios. Amén. Fue una oportunidad para que se arrepintiera, pero no lo hizo. Aquí dice que a esta también le dio oportunidad para que se arrepintiera, pero no lo ha hecho. Y así, hermano, como la Biblia dice que a la mujer de Acab el Señor la sentenció y habló de un juicio y dijo cómo moriría y que sería algo catastrófico. Aquí dice también, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. O sea que como su espíritu es el mismo, es de rebelión, de insometimiento, de insujeción. Porque mire que a veces eso pasa dentro de la congregación, hermano. Hay gente que se vuelve muy altiva, muy arrogantes, muy bravos, muy delicados. Amén, amados hermanos. Cristo vive para siempre. Por ejemplo, esa parte, hermanos, de la mujer que conocen la Biblia, saben lo que dice la Biblia respecto, por ejemplo, al hogar, que dicen, el hombre es la cabeza. Amén, amados. Pero ella dice, no, yo no me someto al marido. Eso es espíritu de jezabelismo. Amén. Por ejemplo, conocen la Biblia. La palabra de Dios habla de la santidad y, por ejemplo, pudiéramos tocar un poco acerca de la forma de ser las cristianas, cómo el Señor manda que sea la iglesia cristiana. Amén. Su forma de vestir,
Amén. Pero digamos, hay quienes dicen no. Eso lo dice la Biblia, pero yo pienso de otra manera. Y yo soy así. Y si me aguantan así, si me toleran así, si me quieren ver así bien y si no también. Eso es espíritu de, o sea, hace parte de esa doctrina. ¿Estamos, hermanos? A su nombre damos la gloria. O sea, por eso hay que tener cuidado de esa doctrina de Jezabel. O sea, porque es esa parte de ser insubordinado. Lleva al pueblo, como dice acá, a la idolatría. Es Jezabel, su doctrina, hace parte de la apostasía, donde la persona se vuelve, digamos, ya no anda conforme a lo que ha aprendido, a lo que le han enseñado por años, sino que toma otras determinaciones. Amén. O sea, lo que se conoce como la apostasía. Esta mujer fue una de ellas. Y la iglesia de Tiatira vivió esa amarga experiencia, esa situación, porque allí brotó espíritu de Jezabel. Y entonces empezó, dice aquí, que ella enseñaba, profetizaba y seducía. ¿A quién seducía? A los siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿De qué manera lo hacía? Diciéndole, eso no es nada, eso no es pecado. Amén. Amén, iglesia. O sea, de esa forma, cuando le dicen, no, eso no es nada, eso no es pecado, ¿verdad? Cuando de pronto la persona dice, es que Dios lo único que mira es el corazón, no más. Dios no mira sino el corazón, que su corazón esté limpio y ya, con eso basta. Pero la palabra de Dios dice que donde esté el tesoro, allí está el corazón. Amén, hermanos. O sea, no puede un corazón estar limpio si otras cosas no están limpias, ¿verdad? Entonces ella dice aquí, hablando de Jezabel, dice, ella seduce. Entonces enseña, profetiza, gloria al nombre del Señor, porque esta Jezabel, la que menciona a Reyes, ella era sacerdotisa. O sea, ella no solamente era la esposa de Acab, sino que era sacerdotisa, es decir, ministraba. Terrible, o sea, tenía un poder tremendo. Y bueno, cuando, por ejemplo, una de las bendiciones que tenemos dentro de la obra del Movimiento Misionero Mundial, la cobertura y la bendición que Dios le ha dado a las mujeres de enseñar, que se capaciten, y no solamente se capaciten para ellas, sino que se capaciten para que nos enseñen también a nosotros, ¿verdad, hermanos? Es una bendición cuando uno escucha a una mujer que enseña, que predica, gloria al nombre del Señor, pero que aparte de enseñar, porque una persona puede volverse experta en dar cátedra, pero lo bonito también es cuando va acompañado, ¿verdad?, de una conducta sana, es decir, que tiene credibilidad. Amén, amado hermano, gloria al nombre del Señor, que enseña y se le cree porque dice, no, es que tiene las dos cosas, pero otra cosa es que solamente enseñen y son buenos para enseñar, pero el testimonio no les sirve. Amén, amados. Uno ha escuchado decir esta frase en algunos casos, por ejemplo, de padres que enseñan, que predican,
Y entonces que la esposa llega a decir, o los hijos llegan a decir: ojalá mi papá no se bajara del púlpito, porque es que allí sí es un buen padre, un buen esposo, una buena persona, pero luego que se baja de allí, se transforma, es otro. Entonces, esa esposa, esos hijos quieren tener a ese padre que se para en el púlpito y que predica y que enseña y que bueno, pero que no solamente cuando está en el púlpito o en el altar, sino que también cuando está en la casa, amén, cuando está allá en el trabajo, también es una persona que da ejemplo. Amén, amados hermanos. Entonces, Jezabel tenía esa virtud de que era profetisa, pero esto había hecho que tuviera un poder terrible, enseñara. Amén. En el caso, lo que menciona aquí en el libro de Apocalipsis a la iglesia de Tiatira, tenía esas mismas características. Profetizaba, enseñaba, amén. Pero así como la Jezabel de aquella era seductora, era pervertida, era malvada, este espíritu se estaba moviendo igual en la iglesia de Tiatira. Por eso hay que tener cuidado, amén, hermanos, con el espíritu de Jezabel. Porque hoy en día usted se da cuenta que a través de las redes sociales uno encuentra evangelio por todas partes. ¿Sí o no? Evangelio por todas partes. Gloria al nombre del Señor. Y usted encuentra maestros, usted encuentra profetas, usted encuentra pastores, o sea, usted encuentra evangelistas, pero lo que hay que tener cuidado es porque muchos de ellos tienen el espíritu de Jezabel, la doctrina de Jezabel. ¿Cuál es la doctrina de Jezabel? Pues que no se someten a la palabra de Dios, que hacen lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Amén, la palabra de Dios no cambia, porque Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Amén, amado hermano. ¿Cuánto le alabamos a Él? Entonces, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Que el Señor nos ayude, porque es fácil uno poder ser inducido, porque esta palabra que dice acá, seduce. Uno puede ser seducido a muchas cosas. Amén. Una persona puede ser seducida no solamente al sexo opuesto, sino que puede ser seducido a volverse un apóstata. Amén. A volverse una persona, el término que nosotros usamos dentro de esta misión, a volverse mundano, ¿no? La persona puede ser seducido a eso, al ver el comportamiento de otros, al ver cómo andan otros y tal vez viendo que esos mueven multitudes, entonces dicen, vea, ahí está, se puede mover multitudes sin tanta cosa. Y la cuestión no es mover multitudes, nosotros lo que necesitamos es agradar a Dios. Así no movamos multitudes. Amén, hermanos. Así, porque es verdad, uno no mueve multitudes. Lo importante es que agrademos al Señor, pero dentro del espíritu de la doctrina de Jezabel, uno encuentra eso, hermanos. Uno se pone a escuchar, a mirar a veces, por ejemplo, tácticas para que la iglesia crezca. Y usted se pone a escuchar las tácticas que usan. Entonces, sacan a Dios y colocan sus propios conceptos, sus propias ideas,
Amén. Para que crezca. Pero entonces hay un crecimiento anormal, porque donde no está Dios, pues de nada sirve crecer. ¿Es verdad, sí o no? ¿De qué sirve que haya una multitud? Que hayan 500, 800, 1000 personas. Gloria al nombre del Señor. Un escenario bonito que llame la atención. Pero si Dios no está, ¿de qué sirve? Si se ha desplazado al Señor, si ya Dios no está ahí, ¿de qué sirve que hayan todas esas cantidad de personas? Entonces es mejor que haya más poca gente, pero que Dios esté ahí. Amén. Porque en sí la palabra de Dios dice que uno siembra, otro riega, pero el crecimiento lo da es el Señor. Es así, ¿verdad? Eso dijo el apóstol Pablo: yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado es el Señor. O sea, el crecimiento no lo da el pastor, el evangelista, el misionero, el apóstol, la persona. Ese no da el crecimiento. Dios es el que da el crecimiento. Aleluya. Entonces, y Dios lo da a su tiempo, a su medida, en su voluntad, cuando Él quiere. Amén, amado. No es cuando uno quiera, porque uno se puede, y a uno le ha pasado, uno de pastor le ha pasado. Uno se puede, hermano, herniar orando, ayunando, vigilando. Uno se puede herniar en eso. Pero si el Señor determina no darle crecimiento a la iglesia que ese pastor lidera, no le da crecimiento, sencillamente. Amén. O sea, no darle crecimiento como el pastor quiere, porque uno quiere que la gente se conviertan y que predique un mensaje y se arrepientan muchas vidas. Y a veces uno predica y dice: con este mensaje alguien se tiene que arrepentir. Mentiras. No predica y no arrepintió nadie, ¿verdad? Y a veces cuando uno menos piensa, la gente se convierte, ¿verdad, hermanos? O tal vez no con el mensaje del pastor, sino con el mensaje de uno de los colaboradores, de los líderes. Predican y la gente se convierte. Entonces uno se da cuenta que no es el hombre, sino Dios. Cristo vive para siempre. Entonces que el Señor nos ayude a todos a tener cuidado, hermano, porque a veces cuando está ese espíritu, esa doctrina de Jezabel, entonces se desplaza a Dios y la persona quiere hacer como él, plasmar sus propias ideas, plasma sus propios conceptos, plasma su propia doctrina, plasma su propia enseñanza, etcétera, etcétera. Y no es así. Necesitamos que esté el Señor. Recuerde que Jezabel, su doctrina, hermano, tiene la sentencia de Dios. Así como a la mujer de Acab, el Señor le dijo que vendría la ira contra ella. Aquí a esta también le dice: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Porque quien tiene el espíritu, la doctrina de Jezabel, no reconoce, no se arrepiente, se vuelve caprichosa, se vuelve terco y no reacciona. Y entonces dice el Señor: he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Entonces tengamos bien
presente que quien acepta esa doctrina de rebelión, de obstinación, de capricho, de perversidad, de no obedecer a Dios y a su palabra, el Señor aquí dice, yo lo arrojaré en cama. Y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de sus obras. Y a sus hijos heriré de muerte. Aleluya. Y luego dice, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Gloria al nombre del Señor para siempre. Amén, amados hermanos. Y yo quiero terminar leyéndoles el versículo 25. Porque el verso 25 dice, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Amén. Si usted observa el versículo 19 que lo compartimos un momento, la última parte termina diciendo que el Señor le dice a ellos que las obras que estaban haciendo actualmente eran más que las primeras. Y este texto dice, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Entonces, mis hermanos, amemos al Señor, vivamos para Él. Amén. Hemos sido enseñados por Dios, su palabra. Hemos tenido experiencias bonitas, hemos crecido en muchas cosas. Hoy tenemos un conocimiento de Dios amplio, precioso. Entonces, lo que tenemos, retengámoslo hasta cuando Él venga. Amén, hermanos. Aleluya. Que si viene, como dijo el apóstol Juan, otro con otra doctrina diferente a la que habéis recibido, ¿qué dice él? No lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Amén. Uno tiene que tener cuidado en eso, porque hay gente que escucha a todos y reciben a todo el que llega y escuchan a todo el que llega. Hay que tener cuidado con eso. Amén, hermanos. De verdad se lo digo. Y no es, yo quiero que me entiendan, no es temor. O sea, si hay un temor, el temor a ser engañados, como dijo el apóstol Pablo. Porque Pablo le escribió a los corintios y le dice, pero temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, temo que ustedes también sean engañados, vuestros sentidos sean engañados de vuestro buen modo de pensar. Amén, amado hermano. Y recuerde que quien lleva la doctrina de Jezabel, esa gente son muy buenos para enredar, para convencer, para seducir, para dañar. Amén. Y es lo que ha pasado con muchas personas, que como dijo el apóstol Pablo, después de tanto tiempo, dice, comenzaron en el espíritu y van terminando en la carne. Y es precisamente por eso. Entonces, tengamos cuidado. Amén, hermanos. Dicen por ahí que no todo lo que brilla es oro. Amén. No todo lo que brilla es oro. Hoy, hermano, a través de las redes sociales hay una cantidad de gente muy tremenda para enredar a otros y los han torcido y los han vuelto, ya ellos no creen. Y hablaba con un hermano, o un hermano me hablaba de un miembro de la iglesia que se congrega donde él. Y él le enseña, pastor, y después de que ya predico, se va a ir, llama a los hermanos y le dice, todo lo que el pastor dijo es mentira, todo es mentira. Y entonces dice, hermano, terrible, dijo, porque
Eso me tiene azotado, porque a él sí le creen. Y va y lo invita a la casa a tomar café y empieza a decirle: hermano, eso que soy el pastor es mentira. Eso no es así. Precisamente porque él está dañado. Se le ha metido el espíritu de Jezabel, la doctrina, y hermano, los torcieron. Entonces ellos ahora quieren torcer a otros. Entonces, que el Señor nos guarde y nos ayude. Amén, hermanos. Hay que tener cuidado. Por ejemplo, los mensajes que usted escucha por las redes sociales. Tenga cuidado a quién está escuchando usted. ¿A quién está escuchando? No sea que usted esté escuchando por ahí un apóstata bien terrible, un hereje bien terrible, y usted está prestando el oído y luego termine enredado. Amén, amado hermano. Alabado el nombre, porque muchas veces pasa eso. Entonces, lo que tenéis, retenedlo, dijo el Señor, hasta que yo venga. Le dijo a esta iglesia de Tiatira que había empezado bien, que estaba bien. Sí tenía unos problemitas ahí, pero eso lo podía superar si ellos eran sabios. Le dice: si ustedes a esa mujer Jezabel que está ahí, ustedes no le prestan atención y bueno, luchan, va a tener que salir, se arrepiente o algo pasa, aleluya, pero ustedes van a ser fieles. Amén, hermanos. Porque en todo lugar puede pasar cosas. Amén, el enemigo siempre tratará de meterse, pero si uno mantiene fiel creyendo al Señor, Dios lo sacará a la luz. Amén. Entonces, cuidado con el espíritu, la doctrina de Jezabel. Colóquese en sus pies y démosle gracias al Señor en esta noche. Padre que estás en los cielos, a ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea el honor y la alabanza. Padre, en este momento oramos a ti y te damos gracias y te pedimos que nos ayude en esta parte, Señor, ya que tú eres el único que puede ayudarnos, el que puede darnos la victoria, el que puede darnos, Señor, la salida, el que puede obrar cada situación, en cada momento. Padre, necesitamos tu ayuda, necesitamos tu bendición, tu presencia, tu Espíritu Santo, el discernimiento. Señor, nos ayude para mantenernos siempre fieles, para mantenernos siempre adheridos a la palabra, a lo que tú dices, Señor, no lo que dicen los hombres, sino lo que dice tu palabra, porque tu palabra es verdad. Yo quiero pedirte, Dios mío, que nos ayude a todos nosotros. Bendice este pueblo, bendice la iglesia aquí en Algeciras, a los que han estado siguiéndonos a través de las redes sociales, bendíceles a ellos también. Te ruego, Señor, que uses el ministerio de la palabra, que rompa cadenas, Padre, que rompa cadenas, que traiga liberación, sanidad, milagros. Oh Dios mío, te lo ruego en el nombre de Jesús. Bendice a tu pueblo, bendice la iglesia, bendice, Señor, esta congregación y ayúdanos a serte fieles en todo tiempo, Señor. A ti sea la gloria, el honor y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Y amén. Gloria al Señor para siempre. Siéntese un momentito, hermanos, quiero decirles algo. Señor bendiga a todos los que estuvieron a través de Azur Producciones y los esperamos para el sábado con la ayuda del Señor en nuestro culto principal para que ustedes nos acompañen a través de esta plataforma y les invitamos a compartir el link con otros y será hasta una próxima oportunidad si es que la tenemos. Que el Dios del cielo les bendiga a ustedes de una manera bien especial.